Muy buenas noches. Vamos a tener nuestro repaso de lección que se titula ¿Cómo nos rescata Dios? Y bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Efesios, donde encontramos razones y formas en las que Dios nos rescata. ¿Cómo nos rescata Dios? Y espero que este tema ya ha sido pues muy importante para todos nosotros, porque abarca a nosotros en esta historia tan hermosa acerca de el amor de Dios. Nos habla acerca de el grande amor de Dios y la capacidad de ese amor, cómo ese amor puede lograr alcanzarnos y vamos a recordar eso que estudiamos en esta semana. Si estamos hablando de que Dios hace un rescate y que nos rescata, bueno, ¿de qué nos rescata o por qué nos rescata? Es lo que vamos a descubrir en esta ocasión. Efesios 2 nos habla acerca de dos situaciones, de dos momentos. Nos habla acerca de un pasado, ¿sí? De un antes y un después, ¿sí? Y el rescate sucede ¿en qué fase? En el después, ¿verdad? Dice que hay un antes y ese antes provoca en Dios la necesidad de rescatarnos. ¿Y qué pasó en ese entonces, en ese antes? Si nosotros leemos Efesios 2:1, encontramos que Dios nos ha dado vida. ¿Por qué? Dice, cuando estabas muerto, es decir, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese antes nos hablaba acerca de una muerte, ¿sí? Quiere decir que el ser humano, una vez que cometió pecado, se vio envuelto en una naturaleza pecaminosa que dominaba sobre él. Y eso condujo a una muerte. ¿Una muerte de qué tipo? Una muerte espiritual. Entonces, ese antes para nosotros era muerte, ¿sí? Todos los seres humanos estaban destinados a la muerte. Vamos a ver cuál fue la consecuencia y la situación en la que estaba el ser humano una vez que decide pecar y decide pues desobedecer a Dios, ¿sí? Vamos a leer este fragmento de Camino a Cristo, en el capítulo 17. Perdón, aquí tiene la referencia de dónde se encuentra y vamos a ver lo que nos dice respecto a esto. Es un texto que es bastante importante para comprender el rescate que Dios tuvo que darnos a cada uno, ¿sí? De nosotros. Dice, después de su pecado, o sea, después del pecado que cometió el ser humano, no pudo encontrar gozo en la santidad, ¿sí? Y inmediatamente procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y cambió la condición de las personas, de la humanidad. Y esto es comparable a un corazón no renovado, es decir, a un corazón que no ha sido tocado por Dios ni transformado por Dios. ¿Cuáles son las características de esto? Bueno, que no está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Si nosotros recordamos a Adán y a Eva, ellos antes del pecado encontraban gozo y todo el sentido de su vida estaba en Dios, en comunicarse con Él. Pero una vez que entró el pecado, ellos ya no encontraron gozo en comunicarse con Dios. Y eso pasó a toda la humanidad, ¿sí? No hay gozo en la santidad. Dice que el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía incluso
de seres santos, de los ángeles, por ejemplo. Y si se le permitiera entrar en el cielo, no tendría gozo en ese lugar. Sus pensamientos, los intereses serían muy distintos de los que impulsan a los seres celestiales. Esa persona en el cielo sería como una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia del ser que es su luz, o sea, Dios, y el centro de su gozo. Esa es la condición de la humanidad, ¿sí? El no querer tener armonía o comunión con las cosas celestiales, con la santidad, incluso con la compañía de Dios. Entonces, esta era la situación en la que estábamos hablando de un antes. Efesios 2, 2 al 3 también nos dice que vivíamos como la humanidad estaba engañada. ¿Engañada por qué? Pues engañada por Satanás, engañada por sus propios pensamientos, por sus propios deseos. Vamos a leer Efesios, lo que nos dice Efesios 2, capítulo 2 y estos versículos 2 y 3. Dice, estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición, no había otra solución, pecadores y actuando conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos que surgen en el corazón. Cuando el ser humano desobedece a Dios, ¿sí? En el caso de la caída, sus facultades, que eran pues santas, se pervierten y entonces en vez de amor empieza a surgir ¿qué? El egoísmo. Todas esas características nosotros como seres humanos las tenemos, ¿sí? Entonces, dice que su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Y entonces la humanidad fue cautiva por Satanás. Y así Satanás empezaría a engañar a la humanidad, empezaría a llenarla de sufrimiento y desolación y apuntaría a Dios como el principal causante del dolor y del sufrimiento del mundo. Así que todo esto es el antes, ¿sí? El antes de qué, bueno, vamos a ver ahorita qué sucede y lo que narra Pablo en este capítulo 2, ¿sí? Antes del rescate de la humanidad, así estábamos condenados a todo esto. Y dice que, ahorita leímos en el versículo 3, que éramos por naturaleza hijos de la ira o hijos de ira. ¿Qué significa esto? Que pues el ser humano tiende a la rebelión contra Dios, a la autodestrucción también, atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso, autodestructivo, siguiendo nuestros propios impulsos, nuestros deseos, inclinándonos siempre al mal. Entonces, esa es la condición del ser humano y es la condición que nosotros podemos decidir vivir, ¿sí? Es algo que ya está en nuestra naturaleza. Sin embargo, este versículo que es el versículo que ahorita leímos, es tan importante porque es un parteaguas entre ese antes, ¿sí? Lo que es el ser humano, a lo que puede ser
sí recibe este regalo precioso, este plan de salvación que Él ha dado a sus hijos. Nosotros estábamos como muertos, estábamos dominados por los engaños de Satanás, del príncipe de la maldad, estábamos contentos haciendo o cumpliendo nuestros propios deseos, deseos no buenos, deseos pecaminosos, pero Dios dijo, esto no es como yo lo planeé, ¿sí? Y dijo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos como muertos en pecados, nos dio vida, ¿sí? Y este es algo muy importante porque entonces rompe con ese pasado, con ese antes, ¿sí? Estabas muerto, Dios te da vida por amor, por gracia, por misericordia. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. ¿De qué? De todo lo que está acá, de todo lo que vimos, que el ser humano pues está condenado a esto, ¿verdad? Pero Dios puso una solución y una salvación que vemos expresada en este versículo. Dios decide rescatarnos, ¿sí? Si no hubiera habido un pero Dios, a veces no nos gusta el pero, ¿verdad? Cuando hablamos de algo, estamos expresándonos y de repente mencionamos la palabra pero y ya lo relacionamos con algo negativo que pues va a desbaratar eso que estábamos platicando, ¿no? Pero en este caso, el pero es una bendición, ¿sí? Porque gracias a Dios tenemos una esperanza, ¿sí? Si Dios o si no hubiera habido un pero Dios, pues simplemente no hay esperanza para el ser humano, simplemente estaría, su condena sería la muerte, ¿sí? Su fin sería la muerte. Entonces, gracias a que Dios, por su misericordia, por su amor, nos salvó, entonces ese pero tiene un significado muy valioso porque nos da vida eterna, nos da esperanza, entonces nos da la seguridad de que vamos a estar en el cielo con Él. Y aquí es importante que nos detengamos a pensar que Dios sí nos ha dado la oportunidad y nos regala la salvación, y debemos de pensar que es este rescate, esta salvación, este plan que Él nos ofrece, que es Jesús, ¿sí? Es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente a través de Jesús podemos estar y disfrutar de la presencia de Dios y podemos disfrutar de un futuro con Él. Porque si no aceptamos este rescate, esta salvación, entonces no podríamos soportar la presencia de Dios. Entonces nuestra condición humana no quiere nada que ver, no quiere tener nada que ver con Dios, ya lo vimos ahorita, ¿no? Como el pecado, como nuestra naturaleza pecaminosa hace que nos ocultemos de la presencia de Dios, que incluso no disfrutemos de las cosas celestiales e incluso no queramos en el fondo estar en el cielo, ¿sí? O disfrutar de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra naturaleza, pues no vamos a disfrutar nada de lo que Dios nos quiere brindar en cuanto a esta vida espiritual, esa riqueza, esa abundancia espiritual, pero también ese futuro. Entonces, esto es bien importante, entender que sí o sí necesitamos aceptar este rescate y todo lo que implica una transformación de nuestras vidas, porque lo necesitamos urgentemente. Necesitamos que Jesús venga a ser nuestro Salvador y que lo sea todos los días, sí, que todos los días decidamos por Él, porque Él nos dice que, bueno, que Él nos va a dar una nueva vida, ¿sí? Nos va a transformar y nos hace partícipes de la eternidad y de muchos planes que Él tiene para nosotros. Dice Efesios 2:6 que, bueno, vamos a leer el 5 y el 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces aquí Jesús viene a ser el protagonista, Él es quien nos viene a rescatar, enviado por Dios,
Y entonces con Jesús nosotros podemos ser partícipes de la resurrección, de algunos aspectos que Jesús tiene que pasar, como la resurrección, la ascensión y la exaltación, ¿sí? Dice aquí en el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de nosotros, ¿sí? Está hablando de que al aceptar este rescate, al aceptar a Jesús y lo que hizo por nosotros, nosotros vamos a ser partícipes de lo que Él pasó también. Y esto nos da una nueva realidad, ¿sí? Nos da vida, nos da esperanza. Dice que la realidad ha cambiado para los creyentes. Los creyentes, o sea, nosotros ya no somos espectadores de estos eventos, sino que participamos en forma personal e íntima. El hecho de que resucitemos, porque Dios nos promete que no, la muerte física no va a dominar en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos su plan, sabemos que si morimos en esta tierra vamos a ser que resucitados igual que Jesús resucitó. Y dice que vamos a ser exaltados juntamente con Jesús en el cielo, vamos a poder estar ahí con Él. Entonces, eso nos da todo el sentido, ¿sí? Y eso nos dice que tenemos el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios, por el mal, a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo. Entonces tenemos esperanza porque Jesús tuvo la victoria sobre todo el mal, sobre los poderes espirituales, sobre Satanás y sobre todo aquello que dominaba a la humanidad. Jesús vino a vencer eso, y si nosotros nos aferramos de Jesús como ese regalo, entonces vamos a poder también ser partícipes de esa victoria con Jesús. Y lo más importante y que he estado mencionando es que este plan de Dios no es solamente en esta tierra, sino que se extiende hacia un futuro. Y Efesios 2:7 nos dice que, que vamos a estar juntamente con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Seremos testigos de lo que el amor de Dios por la humanidad pudo hacer, ¿sí? Él seguirá manifestando su gracia en nosotros durante toda nuestra vida. Y de hecho, ese amor manifestado en ese rescate tan especial, pues será también para que otras personas, para los ángeles, para aquellos mundos no caídos, será de comprensión de cómo es tan grande el amor de Dios, ¿sí? Que pudo rescatar a alguien tan miserable como nosotros, ¿sí? Dice aquí este fragmento del deseo de todas las gentes, de hecho ya lo he compartido varias veces, donde nos dice que la Tierra, el universo, ese libro, perdón, el pequeño mundo, nuestro pequeño mundo, sí, la Tierra, es el libro de texto del universo, ¿sí? O sea, otros seres están aprendiendo de lo que está pasando aquí, de lo que va a acontecer, ¿sí? Entonces, esto se relaciona mucho a lo que nosotros también podemos mostrar, ¿no? Todo lo que Jesús fue capaz de hacer por nosotros. Y esto lo vemos aquí. Dice que el maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es decir, de dar, de entregar, de redimirnos, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles. Y será su estudio no solamente a través de este tiempo en lo que Jesús viene, sino por toda la eternidad, dice, a través de las edades sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia, o sea, su fundamento, el fundamento de todo lo que existe, todo lo que habrá y lo que hay, será la cruz de Jesús y lo que significa, ¿sí? No solamente, no la cruz literal, ¿verdad? Sino lo que significó esta entrega, la muerte de Jesús, la redención por sus hijos. Dice que se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria de un amor, ¿de qué tipo? De un amor admirado.
Y todo esto tan hermoso, todo este rescate, toda esta salvación es de obra divina. Si nosotros no tuvimos que hacer nada, si no es algo que el ser humano busque, no es por qué tan bien se porta una persona o no, qué tanto hace o no, sino simplemente este regalo, esta salvación es un regalo, sí, un regalo inmerecido, por gracia. Y aquí podemos ver los últimos versículos del capítulo, perdón, el versículo 8, 9, 10, no son los últimos, es el capítulo 2, pero sí del estudio que tuvimos esta semana. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿qué? Pues es un don de Dios. O sea, es una obra divina, no humana. Dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta entender esto? ¿Sí? ¿Cuánto miedo tenemos de repente en que lo que hago me va a quitar la salvación? O lo que no hago me va a quitar la salvación, cuando no es así. Cuando Dios simplemente dice, si tú aceptas esta salvación, no importa lo que tú hayas hecho, la salvación es por gracia, porque yo quiero dártela, no porque tú te la vas a ganar. Y es algo que debemos de tener en nuestra mente todos los días, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo lo que Dios nos ha prometido, Dios ya lo tenía pensado para nosotros. El hecho de que el ser humano haya pecado, para Dios no fue un problema porque Él tuvo un plan de rescate. Él ya tenía ese plan porque quiere que gocemos de esos propósitos eternos que tiene para nosotros. Entonces, nos invita a permanecer en su gracia, nos invita a creernos que somos parte de, que somos pruebas vivientes de su gracia cuando aceptamos este regalo y nos ponemos en las manos de Dios. Cuando nosotros aceptamos este rescate, todo lo que éramos antes, esa condición, la dejamos por un lado, Dios nos hace como nuevas criaturas y Él nos va a ir dotando de facultades, de herramientas espirituales y nos va a ir transformando nuestro carácter para ser cada día más parecidos a Él y para poder disfrutar de su compañía. Es muy importante que reconozcamos que todos los días debemos de estar conscientes de que nuestra naturaleza, si dejamos que sea quien domine nuestra vida, pues tenemos un riesgo, ¿sí? Un riesgo de perder este rescate, de perder la salvación y volver al pasado. Así que es importante tener en cuenta lo corrupto que es nuestra naturaleza y los peligros que hay de dejarnos llevar por esa naturaleza y por lo que demanda la humanidad, ¿no? Hay muchas ideologías, estilos de vida que se están normalizando, que se están imponiendo, que van de acuerdo a lo que la naturaleza del hombre está queriendo satisfacer. Pero una persona que tiene claro quién es Jesús y que tiene claro que Jesús vino a rescatarnos, entonces debe alejarse de esa corrupción, de esa forma de vivir, de la corriente del mundo. Entonces, el entender que todos los días está en riesgo nuestra salvación no es porque Dios diga te la voy a quitar, sino es porque nosotros mismos decidimos entonces volver al pasado. Y la invitación de esta lección y de los estudios de la Biblia y todo es recordar que Dios nos ha dado una solución, nos ha dado un regalo gratuito que es la salvación y recordar que tenemos que priorizar eso todos los días, ¿sí? Dice, vamos a leer Efesios 4, 22 al 24. De hecho, aquí nos habla Efesios de la nueva vida en Cristo, ¿no? De lo que implica
pues tener una nueva vida en Jesús y aceptar su salvación. Dice así, vestíos, perdón, 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, detecta, estamos siguiendo a nuestro viejo hombre, aun cuando hayamos aceptado a Jesús, aun cuando estemos en la iglesia desde hace muchos años, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestras acciones? Estamos viviendo como aquel hombre que habíamos dejado ya en el pasado, estamos volviendo a vivir así, estamos volviendo a dejar que Satanás reine nuestros pensamientos y nuestras decisiones y nuestro estilo de vida, o estamos tomando la decisión de dejar esa forma de vivir, de dejar el pasado, ¿sí? Y dejar eso que nos vicia conforme a los deseos engañosos. Dice, deja eso, date cuenta si estás otra vez volviendo a eso y déjalo en el pasado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si bien la salvación es un regalo que no es por méritos, por obras, sí tenemos que decidir, sí nos toca a nosotros decidir, dejarnos influenciar por el Espíritu de Dios, que cree una nueva persona, que cree un nuevo corazón, una nueva mente que nos transforme, o decidir actuar como aquel hombre pasado, ¿sí? Como aquella persona que no quiere tener nada de relación con Dios ni con las cosas espirituales. Un buen ejercicio es preguntarnos si en este momento viniera Jesús, ¿estaríamos contentos de estar en el cielo? Lo que sentimos al pensar en eso es íntimo y es individual, pero es una buena señal de qué tanto amamos a Dios y todo lo que tiene que ver con Él, con las cosas celestiales, o qué tanto estamos amando lo que está sucediendo en esta tierra, ¿sí? Una persona que no está transformada espiritualmente por Dios, ¿qué pasa? Pues obviamente no va a querer o no siente deseos ni disfrute en el cielo. Entonces, esto es una buena señal para saber en qué lado estamos ubicados, en el hombre pasado o en el hombre que ha sido rescatado y que está en proceso de transformación. ¿Sí? Porque recuerden que en nuestra vida espiritual va teniendo una transformación gradual y que no es de un momento a otro. Pero si permanecemos más tiempo en esta parte donde Dios nos vaya transformando, pues vamos a tener éxito al final, porque estamos dentro del lado correcto, ¿sí? En el camino correcto. Y bueno, para finalizar esta lección, que fue muy enriquecedora, pues vamos a ver aquí algunas conclusiones, ¿sí? Algo bien importante que vamos a llevarnos en nuestra mente es que el amor de Dios es grandioso, ¿sí? Que Dios no espera que nosotros cambiemos para amarnos, para decir, ahora sí te voy a amar, ¿no? Como nosotros sí lo hacemos con las personas que nos rodean, ¿sí? Sino que Dios, así en nuestra condición, como la ve, como somos o como éramos, Él nos amó y nos ama, no importa cómo seamos, ¿sí? Y otra cosa especial, importante, es que a pesar de nuestra condición, Él nos ama y nos busca y siempre nos está buscando. Y la iniciativa del rescatarnos es siempre de parte de Dios. Siempre de parte de Dios es buscarnos. Entonces, eso es algo que podemos resaltar y agradecer. Otra cosa es que leemos aquí acerca de personajes, de lo que va a suceder en el futuro, y todo esto es una historia de nosotros, ¿sí? No somos espectadores, como a veces vemos una película o a veces leemos la historia de alguien en algún libro,
sino que ahora que estamos leyendo Efesios, podemos decir, esta palabra, estos versículos están hablando de mí, ¿sí? De mi condición pasada, de mi condición presente, de lo que yo voy a decidir, de lo que Dios va a hacer en un futuro. Entonces, no somos espectadores, nosotros fuimos los rescatados, nosotros somos los rescatados. Nosotros somos por quienes Jesús vino a morir. Y si lo vemos de esa forma, esto cobra más sentido y esto nos hace sentir más agradecidos y nos hace admirar y reconocer el amor y misericordia de Dios. Y bueno, otra cosa es que lo que éramos por naturaleza es cambiado por lo que Dios puede hacer, dejando que su poder actúe en nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Es dejar que Dios actúe, decidir por Dios todos los días y Él va a obrar todo lo que necesitemos, todo lo que nos haga falta, Él va a obrar para que pueda haber un cambio en nosotros, para que nosotros podamos hacer su voluntad siempre. Así que en este sábado gocemos y agradezcamos todo lo que Dios ha hecho para ser rescatados y reflexionemos en esto. Que Dios les bendiga.